Estaba viendo el avance de la película de Campanella. Dicen que está muy bien la película, realmente. Fernanda habló muy bien de la película en la radio. Seguro está muy bien. Capaz vale la pena ver la película de Juan y le mandamos un abrazo desde acá. Bien, Milani. El pasado de Milani. El nuevo jefe del ejército, tipo de inteligencia del ejército, está mencionado en el Nunca Más de La Rioja. En lo que se llama informe final, mira, te lo muestro ahí a cámara 1, Luis. Informe final de la Comisión Provincial de Derechos Humanos 1984. Esto es el Nunca Más riojano. El gobierno K hizo y hace bandera de la condena a las violaciones de derechos humanos durante la última dictadura y se apropió del tema como si fuera patrimonio exclusivo de los K, ¿no? Sin embargo, acaba de nombrar como nuevo jefe del ejército al general César Milani, que figura en el Nunca Más riojano. Cristina nombró a Milani el 3 de julio pasado. Milani cuenta con el apoyo de la ex ministra de Defensa, Nilda Garré, y del CELS. La designación de Milani marca además un hito, porque es la primera vez que asume como jefe máximo de la fuerza el titular de la Dirección General de Inteligencia. Te vamos a contar qué hay atrás de esa elección, porque atrás de esa elección hay una pelea terrible entre la CIDE y el ejército. Hay como un movimiento de copamiento de la inteligencia del ejército hacia la CIDE. Pero antes, fíjate qué fuerte es esta información que vas a ver ahora del pasado de Milani, que ni el gobierno ni los organismos de derechos humanos como madres, abuelas y el CELS advirtieron o dejaron pasar. Míralo. Agrupación Ejército Argentino, subordinación y valor. ¡Para defender a la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva! Este es César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani. Al jurar como nuevo titular del ejército, lo hizo por el Proyecto Nacional y Popular. Para acompañar el proyecto nacional que hoy se encuentra vivo e instalado en el corazón y la mente de los argentinos. Su pasado, sin embargo, muestra algunos pliegues oscuros, antecedentes intolerables para la política de derechos humanos que supo desplegar el kirchnerismo. Te digo más, está figurando en el libro Nunca Más de La Rioja, en la cual un compañero da testimonio de lo que hacía Milani. Esta es la tapa de la versión riojana del Nunca Más. Fue editado en 1984 por la Comisión Provincial de Derechos Humanos. Ahí aparece mencionado el entonces teniente César Milani. Quien lo cita es el detenido político Ramón Alfredo Olivera. En su relato señala, entre otras cosas, que me transportan en un auto de la Policía Federal. A mi lado va el teniente Milani, que reconozco por ser el que realizó el allanamiento y llevara detenido a mi padre. En ese momento a Olivera lo llevaban para ser indagado por un juez. Su relato continúa diciendo que en los pasillos me sale al encuentro el juez federal Roberto Catalán, que luego de saludarme me indica la sala donde voy a declarar. Entro a la sala y conmigo lo hace el teniente Milani, el que no se retiraría en ningún momento de la sala. Nos recibe el secretario del juzgado Armati, me invita a sentarme y al lado mío lo hace el teniente, al que inmediatamente, apenas entramos, comienza a increparme, acusándome de pertenecer al ERP. Milani no se separó del detenido durante toda la declaración. Según el testimonio de Olivera, cuando él intentó explicarle al secretario del juez que había sido torturado para firmar una declaración falsa, el flamante jefe del ejército K no dejaba de amenazarlo. Milani todavía me estaba hostilizando con sus acusaciones. ¿No le llama la atención que este hombre, mencionado en el informe final de la Comisión de Derechos Humanos de La Rioja, sea quien ahora brinda con Cristina? Ahora vas a conocer al general elegido por la Presidente para transformar el ejército en una fuerza de acción social. Yo creo que acá hubo un cambio muy fuerte en las Fuerzas Armadas hace 2 semanas atrás, cuando se decidió echar a todos los militares que querían seguir teniendo una línea profesional y aceptaron a la línea de Milani, que quiere, lo dijo, ser parte del proyecto nacional con esta función prioritaria, que es la función solidaria, cuando en realidad
la misión primordial, la primera función de las Fuerzas Armadas en la República Argentina es la defensa. Es algo secundario y transitorio la ayuda en las catástrofes, incendios, inundaciones, y ahora eso está pasando a ser una cuestión permanente a partir del programa AI, el programa de abordaje integral. Hay tropas de las Fuerzas Armadas ya durante casi más de un año en 20 villas de emergencia de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires. Milani apuesta a eso, permite que se haga un uso electoral de las Fuerzas Armadas y a cambio de eso han tenido 2 varas para medir situaciones parecidas. Esas varas son las que el kirchnerismo usa a su antojo para interpretar de manera diferente el rol de los militares durante la última dictadura. El general Milani no solo aparece en el Nunca Más de La Rioja, también es cuestionado su paso por la provincia de Tucumán. Bueno, él ha participado en el operativo Independencia porque él ha estado 3 meses, desde mayo del 76 hasta julio, en comisión, porque él estaba asignado a La Rioja, lo mandan en comisión a Tucumán, en el corazón del operativo Independencia, y cuando ocurren las desapariciones más importantes o la mayor cantidad de desapariciones de personas. El operativo Independencia es la respuesta a una triste y oscura etapa de nuestra historia. En el legajo de Milani puede leerse que entre el 20 de mayo de 1976 y el 17 de julio de ese año era subteniente destinado en el Batallón de Ingenieros de Construcción 141, con sede en La Rioja. Pero hay algo que nos llama la atención: el asistente personal y custodio de Milani era Agapito Ledo, el Flaco Ledo, un desaparecido, hijo de una de las 2 madres de Plaza de Mayo que quedan vivas acá en La Rioja. Lo conocí en el año 71, en la secundaria. Ahí nos hicimos amigos. Él, me acuerdo que le gustaba el folclore, cantaba. Yo militaba en la Juventud Peronista. Él militaba en partidos de izquierda, en un partido de izquierda militaba. En el año 76, me incorporan en la Colimba a mí el 4 de febrero. ¿Estaba Ledo ahí también? Estaba Ledo, sí, estábamos haciendo la Colimba. Él también lo incorporan el 4 de febrero. Y de los subtenientes estaban Milani, que es el actual jefe del ejército, que lo nombran ahora. Carlos Illanes, ex dirigente de la Juventud Peronista, fue detenido, torturado y estuvo preso durante la dictadura. Y en esas charlas en la tarde, un día hablábamos de, qué pensábamos en la música, por ejemplo, qué nos gustaba, pero normalmente se iba a la parte política, a las charlas. Preguntaba qué opinábamos del operativo Independencia, qué opinábamos del gobierno nacional, de la situación que estaba viviendo. Recordemos que estamos en febrero, el golpe fue en marzo. Y el flaco me dice, nos tienen marcado. A mí me dan de baja el 19 de febrero y el día 23 a la noche, o sea, el 24 a la madrugada, me detienen. Carlos Illanes, todavía preso, volvió a cruzarse con Ledo durante una misa celebrada en la cárcel. En esa misa aparece Ledo como ayudante del cura Pelanda López, que era el capellán del ejército. Cuando llega lo veo, nos cruzamos miradas con todos los compañeros, y cuando termina la misa, normalmente ha visto que termina algo y todos se amontonan ahí para levantar el cáliz. Ahí me acerco yo a él y le digo, él me pregunta, ¿cómo estás? Bien, le digo yo. ¿Y vos? Me llevan a Tucumán. Muchos lo pueden interpretar de distintas maneras. Yo lo que sí me acuerdo, y yo me gusta siempre decir las cosas como son, le dije Raja. ¿Raja por qué le decías vos? Porque él era militante, y si yo estaba preso, nos tenían marcado, y él estaba de Colimba, ya había Colimbas preso incluso. Yo me salió de eso. Entonces me mira así, y fue lo último que nos saludamos y se fue. Illanes no lo supo en ese momento, pero fue la última vez que lo vería.
lo mandan a Tucumán, coinciden el traslado de las fechas de Ledo, y cuando uno observa el legajo del general Milani, observa que dice que el 20 de mayo del año 76 fue trasladado en comisión al operativo Independencia. Estamos en el departamento de Monteros, en Tucumán. Acá funcionaba un campamento del ejército durante el operativo Independencia y después de producido el golpe militar. A esta base fue trasladado a mediados de 1976 en comisión el entonces subteniente César Milani. Vino junto con otros soldados, entre ellos estaba Alberto Ledo. Él era asistente de Milani. Eso fue del 20 de mayo hasta el 17 de junio. El 16 a la noche, haciendo guardia Ledo, lo sacan para un operativo, supuesto operativo, en la cual iban, de acuerdo a la información que tengo, oficiales y suboficiales solamente. No vuelve. Ella no vuelve. Nunca supimos nadie si lo mataron ese día, si lo mataron al día siguiente. No vuelve, no vuelve. ¿Milani estaba ahí? Y si él era asistente de Milani, no sé si estaba Milani cuando lo llevan al monte. Lo que sí sé es que al otro día, en formación de los soldados, estando Milani y Molina, los dos subtenientes, ese día anuncian a la tropa, a los soldados, de que Ledo había desertado. Cuando te mataban o te secuestraban en esa época, si eras colimba, ¿qué le decían los familiares? Que ha desertado. Ellos no decían que te mataron. ¿Ah? Te digo más, coincide que el día 17 él se vuelve a La Rioja, Milani, como subteniente, a seguir trabajando en el batallón de La Rioja. Seguramente para seguir trabajando en la información, ver a quién más entregaba. Al mes siguiente, desaparecen dos compañeros íntimos amigos de Ledo. El apodo era, nosotros le decíamos, el Patón Minué y el Flaco Díaz. Desaparecen. Al mes siguiente, exactamente el día 17 de julio, desaparecen esos dos íntimos amigos de Ledo. En ese momento, ¿quién estaba en La Rioja? Ya estaba Milani de nuevo. Por eso es uno de los desaparecidos, el soldado Alberto Ledo, de lo que se llama el Escuadrón Perdido, que es un grupo de más de 20 o 30 soldados conscriptos que desaparecieron estando bajo bandera durante este operativo antiguerrillero que puso en marcha el gobierno de Isabel Perón y que terminó la dictadura. Ni el CELS ni ningún otro organismo de derechos humanos alineados con el oficialismo recordaron el caso del soldado Ledo. Tampoco evaluaron la participación de Milani en el plan represivo del ejército en la provincia de Tucumán, ni su sorprendente aparición en el Nunca Más. A mí me llama la atención porque realmente el CEL tiene los mejores archivos de la represión ilegal de la Argentina y que no hayan profundizado dos aspectos. Uno es cuál fue el rol de Milani durante las rebeliones carapintadas en el gobierno de Raúl Alfonsín. Porque hay una foto que publicó la revista Somos en una mediación que intentó Herminio Iglesias entre los carapintadas y el gobierno de Alfonsín, y se ve claramente en la foto a Herminio Iglesias y al lado al general Milani. Cuando yo le pregunté esto a la ministra de Defensa, a la ex ministra de Defensa, Nilda Garrel, dijo que estaba cumpliendo una función de inteligencia. Tanto el rol de Milani durante las rebeliones carapintadas como el rol de Milani en el operativo Independencia todavía no es claro, y sería importante que el CELS aporte información para dilucidar este caso. Uno de los argumentos para desvincular a Milani de cualquier pasado oscuro es que cuando él llegó a Tucumán en mayo del 76, el llamado Operativo Independencia ya no existía. Técnicamente es verdad, porque el Operativo Independencia funcionó durante el gobierno democrático de Isabel Perón. Pero la acción represiva de las Fuerzas Armadas no terminó con esa misión, sino que se profundizó con el golpe militar del 24 de marzo y dejó huellas siniestras en la Tucumán a la que fue destinado Milani. Lo que nosotros hemos pedido al juez es que investigue esta situación, y algunas versiones que nos llegan del propio Tucumán
que dan cuenta de que la responsabilidad que tenía Milani era realizar inteligencia, actividad de inteligencia, que eran justamente los que preparaban todas las condiciones para la desaparición forzada de personas, ¿no es cierto? Pero también realizar tareas de limpiar huellas, limpiar elementos de prueba que pudieran ser utilizados en un futuro para incriminar a las fuerzas por la desaparición de personas. La participación de Milani en Tucumán y su posible rol como agente de inteligencia fueron denunciados por el senador radical Gerardo Morales y por su compañero de bancada, José Cano, cuando el pliego del ascenso del actual jefe del ejército fue discutido en el Senado en el 2010. Bien, entonces vamos a poner en votación, en consideración y votación. Pero finalmente la mayoría acá y sus aliados aprobaron el pliego de Milani y este pasó de ser general de brigada a general de división. Muy bien, queda aprobado. Los senadores radicales también hicieron una denuncia en la Justicia Federal de Tucumán. La Fiscalía y el juzgado no investigó nada con relación a Milani. Hay muchos fiscales que están actuando en causas de violación de derechos humanos que reciben orden directa de la Casa Rosada, del Gobierno Nacional, y como el Gobierno Nacional protege, está amparando a Milani y está encubriendo de situaciones del pasado a Milani, deben haber recibido la orden para archivar inmediatamente un expediente sin investigar nada, ¿no? La denuncia se archivó. Yo creo que hay una cosa muy clara. ¿Por qué en una Argentina donde el arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Bergoglio, como testigo se sometió a todas las preguntas de un tribunal oral para decir qué pasó con 2 jesuitas que fueron secuestrados y después liberados, por qué un general no puede someterse como testigo ante un tribunal y contar qué sabe de la desaparición del soldado conscripto Ledo? ¿Van a pedir que declare Milani o que cuente lo que sabe? Eso es lo que corresponde. Se van muriendo las madres y los hijos no aparecen. Y esto es doloroso. Por eso yo sigo adelante. A pesar de todo, yo quiero que se sepa, yo no voy a abandonar la lucha. Ni el oficialismo ni los organismos aliados preguntan nada sobre el pasado de Milani. Se ve que nadie lee lo que dice el Nunca Más. Nadie quiere saber lo que no conviene saber sobre el nuevo comandante en jefe del ejército. Este es el pasado del general que ahora brinda con Cristina. Salud en nombre de la República Argentina. Muchas gracias. Salud. Es la hora de la grandeza y de la unidad. A ver, hay varias historias acá. Por un lado, el hecho de que haya nombrado a un general de inteligencia a cargo del ejército. Eso provoca una interna con la CIDE que ha tenido la semana pasada costados sangrientos, porque viste que la propia interna de la CIDE dejó un espía de la CIDE muerto en un operativo de narcotráfico, el Lauchón, lo habrás visto en los diarios. Después hubo un movimiento de la inteligencia militar para quedarse con la CIDE muy grande. Hay intenciones del gobierno de repetir, hacer una remake del operativo de Dorrego. El operativo de Dorrego fue en los 70 el operativo por el cual el gobierno peronista llevó a los montoneros a laburar con el ejército, en laburos sociales. Ahora, en esta parte del programa estábamos hablando, y lo va a cerrar Rodrigo Alegre, del vínculo de Milani con la dictadura. Y ahí hay 2 nombres que te tienes que acordar. Uno es Ramón Olivera. Ramón Olivera es quien denuncia a Milani en el Nunca Más, de La Rioja. El otro es el conscripto Ledo. Ledo era el asistente de Milani en Tucumán, el asistente de Milani, y está desaparecido. Al mes desaparecen 2 amigos de Ledo también. Hay motivos de sobra para preguntarse por Milani. Rodrigo.
Bueno, el caso principal, el que mencionaba recién que está en el Nunca Más y que denuncia a Milani, es el de Ramón Alfredo Olivera. Olivera ratifica, hablamos con él hace unos días, y ratifica claramente lo que dijo en el informe de la Comisión Provincial de La Rioja en 1984. Cuenta prácticamente lo que vimos y que estaba durante los interrogatorios con un secretario de un juzgado. Por otro lado está, como decías, la familia de Alberto Ledo, el ex Colimba, que está desaparecido. Tratamos de hablar con la familia de Alberto Ledo, la familia habló en su momento, ahora no quiere hablar más, pero sí está organizando una marcha para el próximo jueves 18 en La Rioja junto a un montón de ex detenidos y organizaciones de derechos humanos alrededor de la plaza principal en La Rioja, reclamando, cuestionando el nombramiento de Milani y pidiendo que se reabra la investigación sobre el soldado Ledo. Otro foco de la historia es el Senado. El Senado le pidió al CELS una ampliación del informe sobre el pasado de César Milani. El CELS va a enviar en esta semana un informe aclarando, contando algunas cosas sobre el tema de Milani. Y por último, para remarcar, hay otras organizaciones que también salieron a cuestionar fuertemente la asignación de Milani, como la Asociación de Desaparecidos y Hijos de la Plata. Todos ellos cuestionando el pasado de Milani y sobre todo el rol que tuvo en aquellos años. Sería bueno que el CELS leyera el Nunca Más de La Rioja. Si no lo consiguieron, nosotros les vamos a dar las fotocopias, no hay problema. Y yo les quiero leer a ustedes parte de la declaración de Ramón Olivera, que aparece en este informe final de la Comisión Provincial de Derechos Humanos 1984. Vos vas a ir viendo por la LED placas con el texto, ese texto del Nunca Más. Dice así: en la mañana del 14 de marzo de 1977 se presentan 2 suboficiales del Ejército en las oficinas de la Dirección de Obras de Ingeniería de la Municipalidad de la capital de La Rioja, donde trabajo, dice Olivera, preguntan por mí. Al identificarme me dicen que debo acompañarlos. Al salir del edificio me indican un auto de la Policía Provincial y soy conducido directamente al IRS. El IRS era el Instituto de Rehabilitación Social, a donde llevaban a todos los militares detenidos. Me ordenan bajar la cabeza y correr hasta la guardia del pabellón de enfrente. Ya aquí mismo empiezan las amenazas con lo que iba a pasarme después. Al llegar al pabellón me alojan en una habitación pequeña contigua a la guardia y aunque la puerta está cerrada puedo escuchar "bajen al otro". Lo que yo pensé que se trataba de mi padre, que en la madrugada del día sábado 12 del mismo mes y año, a las 4 de la mañana, luego de que un número impresionante de soldados cercara mi domicilio y allanara mi casa, al final del mismo se llevan a mi padre para averiguación de antecedentes. Durante el interrogatorio, dice Olivera, escucho permanentemente el tecleo de una máquina de escribir muy cerca de mí. Solo por momentos aparecen aquellos otros para preguntarme alguna cosa. Si le respondía que no, me trompeaban y se iban. Finalmente me comunican que al día siguiente iría a declarar ante el juez federal y que tendría que firmar esta tarde la declaración. Esa tarde, luego de dar por terminado el interrogatorio, me llevan a otro lugar, no muy lejos de ahí donde estamos, me hacen sentar, me anuncian que van a quitarme la venda, que no tengo que mirar para ningún lado, de lo contrario me fusilarían y que debo firmar donde me lo indican. Al quitarme la venda me encuentro ante una mesa que se afirma a una pared revestida de salpiqué como las del IRS, tal como hoy se encuentran. Detrás de mí, pegado a mis espaldas, está uno de ellos. Pregunto si me permite leer, me dicen que no, que yo ya debo saber lo que ellos pusieron, que tengo que firmar. El tipo firma una declaración que no lee. Al día siguiente, por la tarde, iría a declarar ante el juez federal. Me transportan en un auto de la Policía Provincial. A mi lado va el teniente Milani, al que reconozco por ser el que realizó el allanamiento que llevara detenido a mi padre. De quien está hablando es del actual jefe del Ejército. Soy alojado momentáneamente en los calabozos del Juzgado Federal. Entro a la sala y conmigo lo hace el teniente Milani, el que no se retira en ningún momento de la sala. Nos recibe el secretario del juzgado, Armati. Me invita a sentarme y al lado mío lo hace el teniente, el que inmediatamente, Milani, comienza a increparme acusándome de pertenecer al ERP. En un momento me pregunta qué es el ERP. No sé qué responderle y él nomás contesta que es el brazo armado del PRT y no sé cuántas cosas más. El secretario Armati va leyendo lo que dice que yo declaré anteriormente.
Ante todo lo que hago es mostrarle, levantándome la botamanga del pantalón, las huellas del intenso castigo que había recibido. Y le digo que ponga que fui torturado. Contestándome él que no lo va a hacer porque cuando vuelva a la cárcel sería peor. El tipo está delante del juez con el secretario y con Milani. El secretario comenzó a escribir mientras conversaba con el teniente, preguntándole por su ascendencia. Por este motivo es que sé su apellido, que luego traté de retenerlo. Enseguida me lee un párrafo de la declaración que realizarán los militares. De quien está hablando Ramón Olivera en esta declaración que está en el Nunca Más de La Rioja es del actual jefe del ejército, Mariel Fitzpatrick. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué puede pasar en la justicia a partir de los nuevos testimonios de la actuación de Milani en la dictadura? Sí, la denuncia de los senadores Morales y Cano en realidad fue archivada el 5 de mayo. Fue por pedido del fiscal Pablo Camuña, que te cuento quién es Pablo Camuña. Es un fiscal ad hoc nombrado por Gils Carbó, o sea, no pasó por un proceso de selección de concurso, y es de la agrupación Justicia Legítima y cercano a la Cámpora. Ahora, sin embargo, el archivo no quiere decir sobreseimiento. O sea, la causa podría llegar a reabrirse si hay nuevos elementos como testimonios que den cuenta de la participación en tareas de inteligencia de Milani durante la represión en Tucumán. Y además hay otra causa en Tucumán, en la Justicia Federal de Tucumán también, por la desaparición del soldado Alberto Ledo. Esta causa se inició por la denuncia de la madre Ledo, que es una de las madres históricas de Plaza de Mayo en La Rioja. En esta causa, hasta ahora, está abierta esta causa, no está mencionado Milani. Hasta ahora. ¿Por qué decimos hasta este momento? ¿Por qué? Porque hablamos con el fiscal Carlos Brito, que es el que tiene este expediente, y nos dijo que a partir del surgimiento de nuevos testimonios, como el que vimos en el informe de Álvaro Illanes, el ex conscripto que cuenta que Milani hacía tareas, interrogatorios de inteligencia a los soldados, o quizás otros soldados que vieron que Ledo era una suerte de secretario personal del actual jefe del ejército en ese momento. Entonces, estos testimonios podría él citarlos para incorporarlos a la causa en la Justicia Federal por la desaparición de Ledo y podrían complicar la situación de Milani, que quizás debiera presentarse a declarar en algún momento para contar lo que sabe de la desaparición de Ledo, alguien a que era muy cercano. Era su jefe, digamos, era su jefe directo. Así que veremos qué sucede con el aporte de estos nuevos testimonios. Bueno, esto que veías hasta ahora era Milani en la dictadura. Vamos a hablarte ahora de Milani en la democracia, porque a Milani las cuentas no le cierran. El patrimonio de Milani es imposible de justificar. Veamos en el tape que sigue el patrimonio del general de Cristina. Mira, desde que tenía 19 años, César Milani cobra un sueldo del ejército. Nunca tuvo otro ingreso. Su mujer se llama Zafira Ana María del Carmen Guaite y es ama de casa. Tampoco declara ingresos. Ahora, Milani tiene una capacidad de ahorro envidiable. Mirá todo lo que tiene. Con un sueldo declarado de 14.000 pesos por mes, el 10 de junio de 2010, César Milani se compró una casa de 1.150 metros cuadrados en el exclusivo barrio La Horqueta, en San Isidro. Dijo haberla pagado 1,5 millones de pesos. Una suma desproporcionada para el nivel de ingresos del general, pero una ganga si se tiene en cuenta el valor de mercado de la propiedad en este momento, unos 2.600.000 pesos. Estamos en el selecto barrio de La Horqueta, caminando hacia la casa del flamante jefe del ejército, César Milani. Su casa es una mansión que tiene plantas tropicales y hasta una cascada que diseñó personalmente en una de las tantas reformas de su propiedad. En su declaración jurada de 2010, Milani dijo haber comprado la casa de La Horqueta con ingresos propios y la venta de otro inmueble que era su única propiedad, un departamento en Moldes 2376, piso sexto, que declaró haber vendido en 800.000 pesos. Dos curiosidades. Ese valor resulta superior al del mercado y además Milani declaró haber vendido el departamento 6 meses después de la fecha de compra en San Isidro.
La operación fue tan injustificable que la Oficina Anticorrupción lo intimó para que aclarara con qué plata se había comprado la mansión de la Horqueta. También le preguntó por qué no había declarado la compra de un Honda Fit en 2010. Milani respondió haciendo malabares con los números. Dijo que tenía ahorros por 267.484 pesos, reconocidos en su declaración jurada de 2010, pero que además en esa declaración jurada se había olvidado de incluir otro paquete de ahorros de $95.129 cash. Como ni siquiera así le alcanzaba para justificar la compra, agregó que usó 109.936 pesos de la herencia de su padre y sacó 2 préstamos personales. Acordate, Milani tenía un sueldo único de 14.000 pesos y le dijo a la Oficina Anticorrupción que ahorraba 5.000 pesos por mes. O sea que durante 2010, con 9.000 pesos que le quedaban, mantuvo a su mujer, a sus 3 hijos y a la mansión de la Horqueta. El general también explicó que su hermano Rodolfo le prestó 32.500 pesos y un amigo, a quien no identificó, otros 30.000 pesos. Y dijo que ese dinero lo usó para hacer en la casa reformas menores. Fíjate a qué reforma se refería Milani. Un jardín tropical con ramas secas, o sea, truchas, y una cascada en el frente de la mansión. En 2010, el patrimonio total de Milani, que desde los 19 años cobró sueldo del Estado, ascendía a 1.494.610 pesos. Su declaración jurada de 2011 no fue menos polémica. Sumó 4 bienes en Cosquín, Córdoba, producto de la sucesión de su papá. Una casa en el barrio Los Carolinos, valor 5.545 pesos. Una casa en el barrio La Remembranza, valor 384 pesos. Este es otro de los bienes que Milani sumó a su declaración jurada. Una esquina en el barrio de La Remembranza, frente al río Cosquín, donde actualmente se está construyendo un edificio. Un departamento, valor 8.929 pesos. Y un local en Obispo Bustos 591, donde funciona la unidad básica del Frente para la Victoria, que se llama César Milani, en honor a su padre. Valor 25.950 pesos. Además, Milani multiplicó sus ahorros. Declaró tener $60.000 cash, también como herencia de su padre. Este blanqueo generó algo inédito. Milani justificó los $60.000 en efectivo que aparecieron en su declaración jurada de 2011 con la venta de 6 terrenos en el barrio San José Obrero de Cosquín, más conocido como La Mandinga. Son los 3, 5, 7, 17, 18 y 19. Este barrio es uno de los más pobres porque apenas 3 manzanas tienen servicio de agua potable y no hay gas natural ni cloacas. La Oficina Anticorrupción lo intimó de nuevo para que explicara con detalle el camino de esa plata supuestamente heredada. Dijo que él se quedó con el 100% de esa operación porque su hermano Rodolfo le cedió su parte. Durante 2011 el salario de Milani fue de 15.000 pesos, apenas 1.000 pesos más que el año anterior. Pero su patrimonio total aumentó de 1.494.610 a 1.785.889, o sea, aumentó de un año al otro, ganando solo 1.000 pesos más, 291.279 pesos. Y adivina qué, el comandante de Cristina tiene un Alfa Romeo Mito, modelo 2011, matrícula KCN 237, que está a su nombre en el registro de la propiedad automotor y que se olvidó de incluir en su declaración jurada.
Luciana Geuna estuvo grabando en la casa de Milani. ¿Qué pasó? Bueno, fuimos a la casa de Milani, obviamente es lo que se vio recién, caminamos por el frente de la mansión. ¿Con qué nos encontramos? Eso es lo que quería contar. Cuando llegamos al frente había un auto estacionado sobre la explanada, era un Renault Megane, modelo, después supimos que era modelo 2008, su matrícula era HTK 799. Cuando llegamos, las dos personas que estaban afuera de ese auto claramente estaban de civil, de seguridad supuestamente, no nos dijeron nada, se metieron adentro del auto. Mientras hacíamos la grabación, las dos personas que están adentro nos grababan a nosotros mientras lo hacíamos. Y lo que nos dio es curiosidad de saber por lo menos a nombre de quién estaba ese auto, como para saber quiénes eran las personas que nos espiaban. Bueno, el auto, matrícula HTK 799, está a nombre de la Jefatura 2 de Inteligencia del Ejército Argentino. Bien, está cuidado, Milani. ¿A quién espía el general de Cristina? De eso vamos a hablar en un segundo, pero vos te acordás que el tema de militares con hechos de corrupción a cargo del ejército durante la época acá tampoco es tan nuevo, no es Milani el único. ¿Te acordás del caso Bendini? Roberto Bendini era el general que nombró Néstor, ni bien asumió, fue el tipo que descolgó los cuadros, te debes acordar por eso, capaz no te acordás de él, fue el que descolgó los cuadros de Videla y de Viñones, una imagen que recorrió el mundo como emblema de la lucha del gobierno por los derechos humanos. Bueno, Bendini tuvo que dejar la jefatura del ejército cuando fue procesado porque se descubrió que mientras comandaba la 11ª Brigada de Río Gallegos, había desviado fondos oficiales, la plata que el ejército le giraba para la brigada, a la cuenta de la esposa. La guita que el ejército le mandaba terminó en la cuenta de la mujer. Y además había gastos que no tenían respaldo. O sea que Milani no está solo en esta fila de militares con hechos de corrupción. Hablando entonces sí del espionaje K, del gran hermano K. ¿A quién espía el general de Cristina? Porque además de ser el jefe de Estado Mayor de Ejércitos del 3 de julio, Milani está a cargo también de la Jefatura 2 de Inteligencia del Ejército desde 2010. Es el primer jefe del Ejército que ostenta una doble función. El pasado y el presente de Milani como jefe del área de inteligencia fue uno de los puntos que la oposición objetó, antes veías a distintos legisladores, cuando la Presidenta envió los pliegos de la designación de Milani al Congreso, pero es justamente su experiencia en esa área, en inteligencia, la que llevó a Milani al máximo puesto del ejército. Esta otra parte que sigue es la que te presenta al general espía y al gigantesco presupuesto que maneja para la inteligencia. ¿A quién espía Milani? Míralo. Me corre frío por la espalda cuando nos enteramos que nos están espiando a todos a través de sus servicios de informaciones. La presidenta dijo, me corre frío por la espalda al saber que los Estados Unidos nos están espiando. Por lo tanto, la presidenta no sabía que Estados Unidos nos estaba espiando. ¿Y para qué gasta tanta plata si no sabe que hay espionaje internacional? En 2011 se gastaron 372 millones de pesos en esto, lo cual es la mitad de lo que gasta la CIDE. No tenemos hipótesis de conflicto. No sabíamos que los Estados Unidos nos espiaban. Y además, ¿qué haríamos? ¿Haríamos una contraofensiva de espionaje en Estados Unidos? Por lo tanto, la hipótesis es que esta plata se usa para hacer inteligencia interior. Y que el jefe del sistema de inteligencia de ejército ahora se ha convertido en jefe de Estado Mayor General del Ejército, el jefe del ejército. Estamos hablando de César Milani. Estamos hablando del general Milani. El flamante jefe del ejército es también desde hace 3 años el jefe de inteligencia de la fuerza. Su presupuesto solo es superado por el de la Secretaría de Inteligencia, ex-CIDE, pero es mayor al de todas las otras fuerzas de seguridad juntas. Y si hacen inteligencia interior, estamos abriendo las puertas del infierno. Estamos abriendo el reinicio del proceso que nos llevó a los desastres conocidos en las intervenciones militares en Argentina. Además, en la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, el general Milani elogia el proyecto de transformación que ha emprendido el gobierno nacional. Eso es que el general Milani apoya a una facción política dentro de la vida política argentina. El general Milani es faccioso. La designación de Milani como jefe del ejército, controlando todavía inteligencia, ¿no es cierto?, es el punto culminante
de la definitiva politización de las Fuerzas Armadas. Y entonces el gobierno está utilizando las Fuerzas Armadas como órgano ejecutor de los programas sociales, pero para profundizar el clientelismo. Este es el nuevo rol de las Fuerzas Armadas. Y esto significa, Milani, para las Fuerzas Armadas. Están haciendo lo que se ha hecho en Venezuela. Este concepto de defensa integral que plantea la presidencia tiene que ver con que el rol específico es la acción social y también la inteligencia. Es decir, están convirtiendo las Fuerzas Armadas en un gran organismo de inteligencia. Cuando hablamos de inteligencia interna. De inteligencia interna. Para esa tarea de inteligencia interna, prohibida en forma expresa a las Fuerzas Armadas en la legislación vigente, Milani tuvo y tiene un presupuesto abultado. Para este año, el Ejército cuenta con 333 millones de pesos. De esa plata, apenas el 2% se destina a equipamiento. Para inteligencia, se destina el triple. Se gasta 3 veces más en inteligencia que en tener un ejército razonablemente equipado. Primer punto, entonces, desproporción. Segundo punto, injustificable. ¿Qué es lo que están haciendo las personas que trabajan en Jefatura 2? Que dicho sea de paso, entre el año pasado y este año pasaron de ser 618 a 738. ¿A quién espía el jefe del ejército? ¿Para qué quiere tanta plata? El blanco puede alcanzar a cualquiera. Organizaciones populares, dirigentes opositores, adversarios políticos. Nosotros somos los denunciantes de la causa que se conoce como Proyecto X, que específicamente es el espionaje sobre organizaciones populares llevada adelante por la Gendarmería Nacional, pero que no es el único caso que ha cobrado notoriedad o que hemos denunciado bajo este gobierno. ¿Cuál es el rol de Milani en este refuerzo que decís que existe por parte del gobierno nacional de inteligencia interna o de una pretensión de inteligencia interna? Todo indica que esto, sumado a las referencias que hizo la Presidenta de la Nación hace unos días en Tucumán, donde dijo que lo del Proyecto X era un escandalete, inventado, inexistente, es un gran mensaje de impunidad para todos los espías que están involucrados y que estamos denunciando en estas causas. No es un mensaje para que se investigue a los que están realizando espionaje ilegal, sino absolutamente todo lo contrario. Es un mensaje para que lo sigan haciendo y para demostrar que tienen el aval de la máxima funcionaria del Gobierno Nacional. Yo contaba el otro día en el Colegio Militar con motivo de la asunción. Yo no puedo saber qué es lo que estaba en la cabeza de la presidenta cuando decidió que Milani fuera el jefe del ejército. Lo que puedo hacer en cambio es observar los eventuales peligros que existe en que Milani se diga que apoya el proyecto gubernamental, en que tenga la plata que tiene para hacer inteligencia, y que esto haya sido, en la historia argentina, un tema que nos condujo a las peores situaciones. Bien.